El hombre que nunca fue Paul. Una de las teorías más famosas y misteriosas de la historia del rock es la que sostiene que Paul McCartney, el bajista de The Beatles, murió en 1966 y fue reemplazado por un doble. Aunque esta teoría parece sacada de una película de suspenso, ha perdurado durante más de medio siglo, alimentada por rumores, pistas ocultas en la música y en las portadas de los discos. Hoy exploraremos cómo nació esta teoría, qué evidencia supuestamente la respalda, y qué piensan los expertos sobre su validez. La desaparición de Paul McCartney. En 1966, The Beatles se encontraban en su apogeo, disfrutando de fama mundial. Sin embargo, en el otoño de ese año, Paul McCartney dejó de ser visto en público con la misma frecuencia que sus compañeros. En octubre de 1966, durante una entrevista con el periodista David Frost, Paul parecía estar menos involucrado, y su comportamiento comenzó a levantar sospechas. El 9 de noviembre de 1966, una noticia trágica circuló: un accidente automovilístico fatal había acabado con la vida de Paul McCartney. Supuestamente, él había muerto en el impacto y fue reemplazado por un impostor. De acuerdo con esta teoría, el resto de la banda, incapaz de soportar el dolor por la pérdida de su compañero, decidió cubrir la muerte de Paul y reemplazarlo por un hombre que pudiera imitar sus características físicas y musicales. Las pruebas según los teóricos. La teoría del Paul está muerto se basa principalmente en supuestas pistas ocultas en la música y en las portadas de los discos de The Beatles. Uno de los primeros indicios que señalaron los teóricos fue el famoso álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lanzado en 1967. En la portada, se observa a Paul McCartney como una figura que parece estar fuera de lugar, con un cigarro en la mano izquierda, aunque Paul McCartney es diestro. El rumor se profundizó con el lanzamiento de The White Album en 1968. En la pista, Revolution 9 minutos, los fanáticos creyeron escuchar una grabación al revés de la frase, Turn me on, dead man, enciéndeme, hombre muerto. También en la portada de este disco, algunos señalaron que la letra carita sorprendida de The Beatles parecía tener una forma peculiar, como una referencia al ojo de Paul, lo que según algunos indicaba un símbolo de su muerte. Otro supuesto indicio es el famoso Abbey Road de 1969. En esta icónica portada, los miembros de la banda aparecen caminando por un paso de peatones. Paul McCartney, descalzo y con una cigarrera en la mano, es el único que parece desentonar con los demás. Según los teóricos, la escena en la portada es una representación simbólica del funeral de Paul McCartney. John Lennon, vestido de blanco, representa al ministro. Ringo Starr, de negro, sería el funeralista. Y George Harrison, con ropa vaquera, representaría al ladrón, el que toma el cuerpo de Paul. ¿Quién era el reemplazo de Paul McCartney? Los teóricos sostienen que Paul fue reemplazado por un hombre llamado William Campbell, un doble, que coincidía en características físicas y que, según algunos, era incluso más talentoso musicalmente. Se afirma que Campbell había ganado un concurso de imitadores de Paul y que los miembros de la banda lo seleccionaron para reemplazar a su amigo perdido. Pero, ¿quién era William Campbell? Aunque no hay evidencia clara de que existiera una persona con ese nombre, los teóricos afirman que fue una persona que se sometió a cirugías plásticas para parecerse más a McCartney. El misterio se profundiza cuando se dice que Campbell podría haber sido un hombre entrenado para tocar la música de Paul McCartney con perfección. La reacción pública y la desmentida. A pesar de que la teoría de Paul McCartney muerto se diseminó rápidamente, la banda nunca hizo comentarios oficiales sobre los rumores. En 1967, un periodista le preguntó directamente a Paul sobre su muerte, y él respondió con una sonrisa: «Estoy más vivo que nunca». A lo largo de los años, Paul McCartney se ha referido al rumor como una especulación sin fundamento y ha bromeado sobre ello en varias ocasiones. En una entrevista de 1993 con la revista Rolling Stone, Paul comentó: «Nunca me he muerto. Pero si lo hiciera, me gustaría haberlo hecho en un accidente de coche. Eso sería un buen final». El legado de la teoría y su impacto cultural. El misterio de Paul McCartney no ha desaparecido con el tiempo. De hecho, la teoría sigue viva,
alimentada por documentales, libros y foros en línea. Aunque la mayoría de los expertos rechazan la idea de que Paul haya muerto en 1966, la historia sigue fascinando a millones de personas, y su legado como parte de los Beatles continúa siendo uno de los más grandes de la historia de la música. La teoría de Paul McCartney muerto es un ejemplo de cómo las leyendas urbanas pueden perdurar, incluso ante la evidencia en contrario. Pero al final, tal vez la pregunta más importante sea, ¿qué significa realmente la música de The Beatles para nosotros? ¿Es la persona que crea la música más importante que la música misma? Ya sea que creas en la teoría de que Paul McCartney fue reemplazado o que lo veas como una historia inventada, el mito sigue siendo un testamento de lo poderosa que es la música en nuestras vidas. Después de todo, Paul sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia de la música, y su legado continuará siendo debatido, interpretado y apreciado por generaciones venideras.